Asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Creo que hay varios temas importantes que merecen nuestra atención en este proyecto y voy a empezar refiriéndome a si las elecciones de asambleístas deberían ser en primera o segunda vuelta. Pero yo quisiera hacer un poco de memoria. El asambleísta Fernando Bustamante nos acaba de decir de dónde vienen las iniciativas de pasar las elecciones legislativas en segunda vuelta, y es un tema que él conoce bien. Y él ha dicho, esas son las clásicas propuestas de los institucionalistas conservadores. Quiero empezar coincidiendo plenamente con Fernando Bustamante, que, como les digo, es un conocedor de este tema, pero también haciendo memoria en este pleno de quién puso las elecciones de asambleístas en segunda vuelta. Porque la Comisión de Legislación y Fiscalización, de la que algunos de nosotros fuimos parte, tenía exactamente la misma posición. Había que defender los mecanismos que mejor ayuden a una representación proporcional en un país plural. Y así lo aprobamos en este pleno. Y a través del veto, el presidente de la República, institucionalista conservador, para usar los términos del colega Fernando Bustamante, pasó las elecciones de asambleístas a la segunda vuelta y además, a través del veto, cambió la fórmula de asignación de escaños. Me parece muy bien, entonces, hacer memoria de cuál es la postura política que sostiene este tipo de propuestas, y me parece adecuado que lo hagamos en los términos académicos bien traídos a este pleno por uno de nuestros compañeros. Él también dijo, esa es la forma de forzar sistemas mayoritarios y es un gran error hacerlo en países tan plurales como el nuestro. Quiero coincidir con él. No se deben forzar sistemas mayoritarios como lo hizo el presidente Correa con el último veto al Código de la Democracia, cuando esta Comisión Legislativa y de Fiscalización aprobó un sistema de asignación de escaños proporcional y elecciones en primera vuelta. Quiero referirme a un par de temas más que están en este proyecto. Se ha hablado un poco de las implicaciones que tiene el tener o no que pedir licencia para postular para una reelección. Se ha hablado de los pros y los contras de pedir una licencia o de renunciar de quienes quieran candidatizarse. Yo solo quisiera proponerles a quienes estén de acuerdo con reformar este proyecto o con aprobarlo, particularmente no estoy de acuerdo, pero si esa es la iniciativa, quisiera plantearles que la única salida justa a este dilema es que haya un solo artículo para todos los candidatos. Si los asambleístas que quieran reelegirse deben pedir licencia 6 meses antes, el presidente de la República debe hacerlo. Y así tendrán que hacerlo los alcaldes un año después. Si el presidente de la República no necesita licencia, no hay ningún argumento lógico para que los asambleístas que se reelijan así la requieran. La única salida mínimamente justa a este dilema es que la misma regla se aplique para todos, porque encontraremos pros y contras de la licencia, de la renuncia o de permanecer en el cargo. Lo que es inexplicable es que haya unas condiciones para los miembros del Legislativo y otras condiciones para el presidente de la República, si es que hay miembros de la Asamblea y un presidente que se postule para la reelección. Creo que la única salida posible, compañeros y compañeras, es que un solo artículo lo regule todo. De esa manera, el veto afectará por igual a ese mismo artículo y a todos los candidatos o candidatas que pretendan participar. Quiero referirme, señor presidente, al artículo o a los artículos en los que se regula una aspiración muy sentida y ya por muchos años por varias mujeres políticas en el Ecuador. Es el artículo que se refiere al tema del acoso político. Yo creo que todas las compañeras, sobre todo las compañeras que estamos aquí en la Asamblea, sabemos de la iniciativa que ha empujado la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador en este sentido. Yo recuerdo que incluso en la Asamblea Constituyente ya la presentaron como una iniciativa. Me parece que todas nosotras, y permítanme si es que al decirlo me tomo el nombre de todas, pero me parece que todas somos solidarias con la situación que algunas mujeres políticas o que muchas mujeres políticas viven en el país. Hay concejalas que han sido golpeadas por los alcaldes. Hay casos de concejalas que se ha propuesto una votación para no volver a darles la palabra. Yo personalmente creo que en esos casos hay que llevar un megáfono y pararse en la mesa de ser necesario, más allá de judicializar una relación. Pero comprendo la preocupación de la Asociación de Mujeres Municipalistas y la angustia de las compañeras. Pero si la lucha de las mujeres es una lucha en contra de los excesos y la violencia,
estos artículos están muy mal encaminados, porque estos artículos permiten excesos y arbitrariedades que no podemos ni siquiera imaginarnos. Quisiera llamar su atención, compañeros, a lo que dicen los artículos. Dice que serán sancionados con destitución del cargo, o sea, una autoridad electa por votación popular sería sancionada por esta falta a través de la autoridad electoral. Serán sancionados quienes realicen acciones sistemáticas de presión, hostigamiento, amenazas o cualquier acto de fuerza contra una mujer. Deben ser funcionarios públicos, por supuesto, para que puedan ser destituidos. Claro que eso existe. Existe en las alcaldías cuando un alcalde le pega a una concejala, por supuesto. Existe cuando los compañeros concejales hacen una votación para no darle la palabra, por supuesto. Existe cuando una asambleísta o una funcionaria o una política o una candidata es agredida cada semana en cadena nacional. También existe, por supuesto. Esos son actos sistemáticos de violencia y hostigamiento. Así es. Si es que eso se sanciona con destitución, solamente imaginémonos todo lo que se podría permitir a través de un proceso así, y no sé si serán sancionados quienes hostiguen sistemáticamente a las mujeres o quienes no cuenten con la simpatía de la autoridad electoral. Y ese es un espacio de arbitrariedad muy delicado para aprobar un mecanismo de destitución de autoridades elegidas por votación popular. Y fijémonos, por favor, en el segundo artículo, porque el primero, la destitución, es la sanción para los funcionarios públicos. Pero el segundo artículo sugiere que la autoridad electoral también se pueda convertir en juez del ciudadano y la ciudadana común y corriente, no del sujeto político, no del movimiento político, no del partido político, no de quienes hemos sido elegidos, sino que las y los ciudadanos que tengan cualquier acto de hostigamiento o violencia contra una mujer política serán sancionados con la suspensión de los derechos políticos o de participación por el tiempo de un año. Así que la forma más sencilla de evitar que alguien se candidatice podría ser tranquilamente esta, puesto que la autoridad electoral podrá suspenderles derechos políticos a cualquier ciudadano con una figura que está redactada de una forma tan imprecisa como el acoso político. Por eso es importante debatirlo, sin restar la preocupación comprensible de las compañeras que así lo plantean, pero haciendo un llamado a que la redacción concreta de este artículo puede convertirse en una pequeña herramienta que evite la violencia que sufren las compañeras, pero así como está puede convertirse en una nueva herramienta de arbitrariedades, presiones y violencia, que es exactamente lo contrario de lo que las mujeres defendemos y lo contrario de lo que las mujeres deberíamos buscar en el ejercicio del poder si realmente nos planteamos como un desafío transformarlo. Finalmente, señor presidente, la fórmula de asignación de escaños. Creo que no deberíamos pasar el tiempo discutiendo la fórmula, mirando los diferentes posibles resultados. Así ya nos lo dijo el presidente y nos lo dijo precisamente la semana pasada por la única ley que no puede vetar. Así que de esta que no nos quepa duda, y la fórmula decidámosla cuando se tome una posición oficial, o sea, en el veto. Gracias.